no salía. Entonces, en ahí vamos a hablar de desproporción feto-pélvica. Bueno, básicamente ese es el tema que vamos a tocar ahora y vamos a ver diferentes partes de lo que les he explicado, porque a veces no es solo es una pelvis estrecha, sino son varias cosas que se van a sumar para que no se tenga un trabajo de parto como lo esperamos. Como sabemos, cuando la mujer llega, eh, primero, la mujer a término empieza a tener pródromos, que son contracciones irregulares, puede eliminar tapón mucoso, el cuello se va a cortar, pero a veces todavía no hay dilatación, hasta que entramos a una fase latente. En la fase latente hay dilatación, pero una dilatación que todavía no sobrepasa los 4 centímetros. Cuando sobrepasa los 3-4 centímetros, entramos a una fase activa, y cuando entramos a una fase activa ya abrimos el partograma y colocamos la dilatación, cómo va avanzando desde 4 para arriba, y también más abajo vemos la altura de presentación, ¿sí? La cabecita va bajando, y hay las líneas de alerta para ver si la dilatación no está avanzando y no estamos pasando de esas horas, para reevaluar y tomar una acción. Entonces, el partograma nos va a ayudar a ver si pues, nos estamos sobrepasando de las horas y es necesario tomar una acción. ¿Qué datos clínicos nos van a hacer sospechar que hay una distocia? Cuando hay una dilatación del cuello o descenso fetal inadecuado, cuando no dilata o la cabecita debe bajar, tenemos un trabajo de parto prolongado, hay un avance lento, un trabajo de parto detenido que no avanza, a esfuerzos expulsivos inadecuados, la paciente puja pero no es eficaz, puede haber una desproporción fetopélvica debido a que hay dimensiones fetales excesivas, capacidad pélvica inadecuada, o una presentación anómala del feto, puede estar con una presentación de cara, de frente, y esto no va a ayudar. Dentro de la pelvis, generalmente hay una pelvis ginecoide, pero puede haber una pelvis androide, diferentes tipos de pelvis que no ayudan, una pelvis pequeña, que no va a ayudar a que la cabeza progrese, o puede haber alteraciones en el sacro, un sacro que debería ser excavado y que no es, o de repente la paciente ha tenido una caída y ha tenido una fractura del bordis inferior del sacro, provocando una exostosis. Entonces, al momento de hacer un tacto, tenemos que revisar las características de la pelvis y ver si puede ser compatible al producto. También, obviamente, se le hará una ecografía al feto para saber más o menos cuánto pesa, pero una ecografía no es una balanza, te da un aproximado, puede ser más, puede ser menos. Aquí es un cuadro para ver las características en un trabajo de parto. Trastornos por retraso. Hemos dicho que la fase latente es hasta menos de 4 centímetros. En mujeres que no han tenido hijo nulíparas, cuando se prolonga más de 20 horas, entonces vemos que hay un retraso. Y en multíparas, cuando se prolonga más de 14 horas, hay un retraso. Trastornos por prolongación, prolongación de la dilatación en fase activa. Fase activa es cuando ya estamos por encima de 4 centímetros. Entonces, cuando la dilatación en nulíparas es menos de 1.2 centímetros por hora, hay un problema. Y cuando en multíparas la dilatación es menos de 1.2 centímetros por hora. También puede haber problemas en la expulsión, en el descenso de la cabeza. En estos casos, pues, necesitamos reevaluar, ver si hay una dinámica adecuada. Si no hay una dinámica adecuada, vamos a agregar oxitocina. A veces es necesario romper bolsas. Y si a pesar de todo esto no progresa, pues vamos a
llevarlo a una cesárea por una desproporción fetopélvica. Mecanismos de la distosia. Cuando está llegando a término el embarazo, se forma el segmento inferior. Hablando de un parto encefálico, la cabeza y las bolsas ayudan a formar este segmento inferior. Si la cabeza tiene alguna deflexión o es muy grande, a veces no hay un encajamiento. Conforme avanza la dilatación, pasamos a la segunda figura, en la cual tenemos que hay una dilatación completa y si la cabeza es muy grande, hay una presentación de cara, de frente, entonces se va a obstruir aquí el descenso de la cabeza fetal. Después de la dilatación completa del cuello uterino, la relación mecánica entre el tamaño y la posición de la cabeza fetal y la capacidad pélvica, es decir, la proporción feto-pélvica, se hace más clara conforme el feto desciende. Por ende, las anormalidades de la proporción feto-pélvica se tornan más obvias una vez que alcanza el segundo periodo. Disfunción del músculo uterino. Entonces, vamos a volver a hablar del motor. Disfunción por sobredistensión. Puede haber por sobredistensión, trabajo de parto obstruido o ambos. Así, por lo general, el trabajo de parto ineficaz se acepta como posible signo precautorio de desproporción fetopélvica. Según el Colegio Americano de Obstetricia, la pelvis ósea rara vez limita el parto vaginal. El clínico debe confiar en la prueba del trabajo de parto para saber si este puede ser exitoso y culminar en un parto vaginal. En un 50-60% de las mujeres que han tenido cesárea por supuestamente pelvis estrecha, en un embarazo siguiente logran tener un parto vaginal, y a veces con productos que pesan igual o un poquito más. De repente, si le hicieron cesárea y el bebé pesó 3.500, puede tener un parto con bebé 3.500 o 3.550, tampoco más. Entonces, puede ser que la primera vez no se le dio el tiempo necesario para llegar a, digamos, a 6 centímetros de dilatación, romper bolsas para confirmar que era una desproporción. Entonces, hay artículos que dicen que se debería esperar más, darle más chance para disminuir nuestras tasas de cesárea. O a veces vienen pacientes que las han operado en otro hospital y me han dicho que tengo pelvis estrecha, les hacemos el tacto y su pelvis es normal, y se intenta un parto normal. Y si hay controversias, dudas, se le manda una junta médica para evaluar la pelvis. Permitir que transcurra el tiempo suficiente para las fases latentes y activas normales del primer y el segundo periodos, tanto como lo permite el estado actualizado de la madre y el feto. Al parecer, el tiempo suficiente para estas fases es más prolongada de lo que se creía. Esto reducirá las tasas excesivas de cesárea. Nosotros nos guiamos del Williams, y el Williams tiene protocolos o artículos o estudios del Parkland Hospital, y hay con la intención de bajar la tasa de cesáreas. Las tasas de cesáreas en nuestro país está alrededor de 50% mayor en hospitales de salud que en hospitales del MINSA, en comparación con las tasas de cesárea de países como Inglaterra o el Japón, que sus tasas están entre un 15 o un 11%. Entonces, con la idea de bajar estas tasas de cesárea, hay estudios que dicen que deberíamos esperar más, darle más chance para esperar más horas y recién definir que hay una distosia y recién operarlo. Vamos a sospechar en la detención del trabajo de parto. El diagnóstico de detención del trabajo de parto no se debe establecer hasta que haya transcurrido el tiempo adecuado. Trabajo de parto adecuado incluye una dilatación mayor a 6 centímetros con rotura de membranas y 4 horas o más de contracciones adecuadas, o 6 horas o más cuando las contracciones no son adecuadas ni hay cambios cervicales.
Segundo periodo del trabajo de parto sin avance por más de 4 horas en nulíparas con bloqueo epidural o más de 3 horas en nulíparas sin bloqueo epidural. No se debe realizar una cesárea antes de estos límites, siempre y cuando el estado de la madre y el feto sean alentadores. Bueno, el país desarrollado pues tienen un monitoreo constante, tienen mayor cantidad de equipos, mayor cantidad de personal, incluso el cuero cabelludo miden el pH, lo que muchas veces nuestros hospitales no cuentan, ¿eh? Tenemos equipos insuficientes, personal insuficiente. En una noche puede haber 10 pacientes en trabajo de parto y tenemos solo un monitor o 2 monitores y tenemos solo una o 2 obstetrices, ¿eh? Y el ginecólogo de turno ya se entró a una cesárea y a veces es insuficiente y no podemos esperar de repente tanto como lo dicen estos estudios, ¿eh? Hay un artículo materno-fetal que dice casi el 92% de las cesáreas por distocia se llevó a cabo durante la fase activa del trabajo de parto, definida como una dilatación cervical mayor de 4 centímetros. El intervalo promedio entre el ingreso y el parto fue de 17 horas y la dilatación cervical promedio correspondió a 6. Se utilizó oxitocina en el 90% de los pacientes con diagnóstico de distocia. Los investigadores concluyeron que los fetos nacidos después de un segundo periodo que se prolonga durante más de 3 horas tienen una tasa más alta de ingresos a la unidad neonatal de cuidados intensivos. Bueno, nuevamente regresamos a nuestro partograma y generalmente nosotros esperamos 2 horas, ¿eh? Si 2 horas no ha aumentado la dilatación, tenemos que revaluar nuevamente al feto, de repente hacer otra ecografía, ver si tiene circular de cordón, hacer nuevamente el tacto, ver si es una pelvis adecuada, si es una presentación de vértice o de repente está de cara, de mentón. Y tenemos que revaluar. Entonces, como les digo, es importante ver nuestro partograma y ver también si está descendiendo la cabeza. Anomalías de las fuerzas de expulsión. La dilatación del cuello uterino, así como la propulsión y la expulsión del feto, se presentan como resultado de contracciones uterinas y la acción voluntaria o involuntaria de la pared abdominal, es decir, pujar. El diagnóstico de disfunción uterina en la fase latente es difícil en las pacientes que aún no se encuentran en la fase activa del trabajo de parto. Es habitual el tratamiento inadecuado de la disfunción uterina. Tipos de disfunción uterina. El trabajo de parto normal se caracteriza por un gradiente de actividad miometrial. Estas fuerzas tienen duración e intensidad máximas en el fondo, es decir, la contracción empieza en el fondo y es más intensa. Es más intensa en el fondo uterino y disminuye en dirección al cuello. También hay una diferencia temporal en el inicio de las contracciones entre el fondo, la zona media y la porción inferior del útero. El estímulo se inicia en un cuerno y varios milisegundos después en el otro. Las ondas de contracción se unen y desplazan luego desde el fondo en dirección descendente. Las contracciones espontáneas anormales a menudo ejercen una presión cercana a los 60 milímetros de mercurio. Entonces, tiene que haber la triple gradiente, que es el inicio debe ser en el fondo uterino, la mayor duración tiene que ser en el fondo uterino y la mayor intensidad en el fondo uterino. Si hay una mayor intensidad en la parte media, va a haber una alteración en esto. Tipos de disfunción uterina. Puede haber una disfunción uterina hipotónica, es decir, que no hay adecuadas contracciones. Las contracciones del útero presentan un tipo de gradiente normal que son sincrónicas, pero la presión durante la contracción es insuficiente para dilatar el cuello uterino. Otra es una disfunción uterina hipertónica, que es poco común o incoordinada. El tono basal se encuentra alto o el gradiente de presión presenta gran distorsión. La distorsión del gradiente es resultado de una contracción más intensa en el segmento medio del útero que en el fondo, o de la sincronía completa de los impulsos que se originan en cada cuerno o de una combinación de ambas.
Trastornos de la fase activa. Una mujer debe estar en fase activa del trabajo de parto con dilatación del cuello uterino de al menos 3 a 4 centímetros para hacerse el diagnóstico de cualquiera de esos dos procesos. Detención de la fase activa, definida como ausencia de dilatación durante 2 horas o más. Las contracciones uterinas inadecuadas, definidas como menores de 180 unidades Montevideo, se diagnostican en el 80% de las mujeres con detención en la fase activa. Entonces, las contracciones se evalúan en unidades Montevideo. Dice que si es menos de 180, pues no son adecuadas. Y esto debe medirse en 10 minutos. Aquí tenemos 5 contracciones en 10 minutos y se mide esta intensidad y si es menos de 180, pues son contracciones inadecuadas y se debe colocar oxitocina para lograr mayor intensidad en las contracciones. Aquí también tenemos un monitoreo fetal. Vemos que hay buenas contracciones y felizmente no alteran los latidos cardiofetales. El trabajo de parto inducido o conducido, recordarles que el trabajo de parto inducido es cuando una paciente no tiene nada de contracciones y de repente ya tiene 41 semanas y tenemos que terminar el embarazo, o de repente tiene 38 y tiene una hipertensión y tenemos que inducir, es decir, inducimos colocándole misoprostol o colocando infusión oxitocina. Y conducir es que la paciente tiene contracciones pero no es adecuada, entonces incrementamos dosis de oxitocina para conducir el parto. Y cuando se alcanza las 200 o 200 unidades Montevideo, se dice que son contracciones adecuadas e incluso puede llegar a las 300 unidades. Hay algunos criterios que dice la fase latente concluyó y se observa una dilatación de cuello uterino de 4 centímetros o más. Existe un patrón de contracciones uterinas de 200 unidades Montevideo a más en un periodo de 10 minutos durante 2 horas sin cambios concomitantes del cuello uterino. Según otro autor, deberíamos esperar 4 horas. Entonces, cuando tenemos más de 2 horas y no hay cambios cervicales a pesar de tener buenas contracciones, entonces es un criterio para pensar que hay una distosia. Entonces hemos visto la dilatación, ahora vamos a ver el segundo periodo que es el expulsivo. Esto se produce obviamente cuando tenemos una dilatación completa, cuando hemos llegado a los 10 centímetros. En nulíparas a 2 horas, se puede esperar hasta 2 horas y se amplía a 3 horas cuando se ha utilizado analgesia regional. Y en multíparas el límite es 1 hora y se amplía a 2 horas en presencia de analgesia regional. Siempre y cuando los latidos estén normales. Si los latidos se alteran, pues tenemos que llevar a una cesárea de emergencia. Investigaciones indican que se puede esperar hasta 6 horas si se tiene una cuidadosa vigilancia fetal electrónica y cuantificación del pH en cuero cabelludo. No obstante, los resultados adversos en la madre y neonato son mayores cuando la segunda fase del trabajo de parto se prolonga. Bueno, como les decía, hay estudios que quieren hacer que esperemos más antes de tomar la decisión de operar, pero también si ya estamos en expulsivo y esperamos más, puede haber desenlaces no adecuados en el neonato sobre todo y también en la madre. Fuerzas que resultan del pujo materno. Con una dilatación del cuello uterino completo, la mayoría de las mujeres no puede resistir la urgencia de pujar. Cada vez que el útero se contrae, la fuerza combinada de las contracciones uterinas y la musculatura abdominal impulsan el feto hacia abajo. Altura de presentación al inicio del trabajo de parto. El descenso del borde de la parte corporal fetal que se presenta hasta las espinas ciáticas de la pelvis materna, esto se conoce como estación cero o altura de presentación cero, se define como encajamiento. Se dice que cuanto se encaje y baje un poquito más, se va a tener mayor éxito en la dilatación. O si no ha encajado adecuadamente, no va a haber mucho éxito. De repente tenemos un embarazo
de 39 semanas que tiene hipertensión y queremos inducir, y si no está encajado, las chances de tener éxito en el parto pueden disminuir, ¿eh? Causas informadas de disfunción uterina. Bueno, las dos primeras son causas de disfunción uterina, ¿eh? Cuando hay una analgesia epidural, se reduce la velocidad del trabajo de parto, ¿eh? Bueno, en países desarrollados, pues tienen en sala de partos anestesiólogos que colocan la anestesia epidural cuando están con una dilatación mayor a 2-3 centímetros para disminuir eh, el dolor, que es lo que más asusta a todas las mujeres para tener un parto. Y esta anestesia epidural disminuye pues la velocidad del trabajo de parto. La ventaja es que con esta anestesia epidural ya le dejan un catéter, y si esto termina en cesárea, por ese catéter incrementan la dosis y rápido pues le hacen la cesárea. En otros países tienen su sala de parto y su quirófano disponible en todo el momento, ¿eh? En nuestro medio, si tenemos una complicación, puede ser que el quirófano esté ocupado con otra emergencia y vamos a tener que esperar, ¿eh? Otro es la corioamnionitis. La corioamnionitis provoca una actividad uterina anómala, aunque cuando tenemos corioamnionitis, los ginecólogos tratamos de sacar el parto por vía vaginal, ¿eh? Porque si hacemos una cesárea, hay mucho riesgo que se contamine toda la herida operatoria, pero vemos que hay una actividad uterina anómala, ¿eh? La posición durante el trabajo de parto. Hay estudios que a favor de uno o de otro, de que si la mujer debería estar en decúbito dorsal, decúbito lateral, si debería estar parada, si debería estar caminando. No hay resultados que nos indiquen que claramente sí, el estar caminando va a ayudar. En sala de partos tenemos una obstetriz que les dice a las gestantes que va a haber gorditas, ustedes están en trabajo de parto. Eso quiere decir que tienen que trabajar, no tienen que estar echadas en la cama, y las hace caminar, caminar para que haya más contracciones, ¿eh? Pero no hay un estudio definitivo que diga cuál es mejor, ¿eh? En lo que es en las zonas altoandinas, pues se trata de hacer un parto vertical, ¿eh? Incluso se amarran unas sogas en el techo y la mujer se agarra trata de pujar, o hay bancos que tienen cortado la parte media para que pueda pujar y pueda salir la cabecita, y a veces prefieren dar un parto vertical, pero nosotros los médicos, los obstetras, preferimos que esté echada porque es más cómodo para nosotros, ¿eh? Pero creo que hay que atender como la paciente se sienta más cómoda y sienta que tiene más fuerza para pujar, ¿eh? La inversión en agua tibia, algunos dicen que ayuda a relajar los músculos de la pelvis, también no hay un estudio que diga que sea mejor para el parto. Sí hay problemas con el bebito porque a veces hay problemas con la aspiración del agua, ¿eh? Y la rotura prematura de membranas, algunos autores dicen que es preferible tener las membranas íntegras porque ayuda a mejorar la dilatación, y algunos consideran que si se rompen las membranas y no desencadena el trabajo de parto, es un indicador de que algo ya no está bien, que puede haber más adelante una distocia en la dilatación y en el expulsivo. Muy rara vez hay un trabajo de parto precipitado. Se considera aquel cuando es excesivamente rápido, se produce en 3 horas. Esto tal vez se deba a una resistencia baja, anómala de las partes blandas del conducto del parto, a la presencia de contracciones uterinas y abdominales anormalmente fuertes, o rara vez a la ausencia de sensaciones dolorosas, y por tanto a una falta de percepción del trabajo de parto vigoroso, ¿no? Existen mujeres, deben ser una en 1000, una en 5000, que no tienen dolores o tienen poco los dolores, ¿eh? Te dicen, sí, doctor, yo no siento dolores, ¿eh? Ya vengo y me dicen que ya estoy en expulsiva. Son muy raras, ¿eh? Por eso digo, serán una en 1000, una en 5000 que no sienten. Eh, Todas las demás pues sienten y son dolores fuertes, lo del parto. Y rara vez también se da este trabajo de parto precipitado, y a veces escuchamos en la radio o en la televisión que una
gestante dio a luz en el pasillo, que ella fue, le dijeron que todavía no tenía, pero a la hora, a las 3 horas, tuvo su parto en el pasillo. Puede ser que no le han hecho bien el tacto, o sí le han hecho el tacto, todavía de repente estaba cerrado, estaba en uno, pues le han dicho, señora, la revaluamos en 2, 3 horas, pero de repente se ha dado un trabajo de parto precipitado y ha dado el parto en el pasillo, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de la desproporción fetopélvica. Esta desproporción surge de una disminución de la capacidad pélvica, de una talla excesiva del feto, o puede ser un feto grande, o más a menudo de una combinación de ambas. Cualquier estrechez de los diámetros pélvicos que disminuya la capacidad de este segmento corporal puede crear distocias durante el trabajo de parto. Entonces la pelvis tiene un estrecho superior, un estrecho medio y un estrecho inferior, ¿eh? Vamos a ver primero del estrecho superior. El diámetro antero-posterior más pequeño es menos de 10 centímetros, o su diámetro transversal mayor mide menos de 12 centímetros. El diámetro antero-posterior del plano de entrada de la pelvis suele determinarse de manera aproximada por medio de medición manual del conjugado diagonal, que es casi 1.5 centímetros más grande. Por tanto, suele definirse la estrechez del plano de entrada de la pelvis como la presencia de un conjugado diagonal menor de 11.5 centímetros. Entonces, a la pregunta, ¿cuándo hablamos de una estrechez del plano superior? Cuando tenemos un conjugado diagonal menos de 11.5 centímetros. Se ha demostrado que antes del trabajo de parto, el diámetro biparietal fetal es en promedio 9.5 a 9.8 centímetros. Por consiguiente, tal vez sea difícil o imposible que algunos fetos pasen a través del plano que tiene un diámetro antero-posterior menos de 10 centímetros. A veces los fetitos no se encajan, pueden tener ya 41 semanas, pero el estrecho superior es pequeño y no logran encajarse. Ahora vamos a ver el plano medio. Las mediciones promedio de la pelvis media son las siguientes: diámetro transversal o interesquiático 10.5 centímetros, diámetro anteroposterior del borde inferior de la sínfisis del pubis hasta la unión de la sacra 4 con la sacra 5 es 11.5. La pelvis media tiene posibilidades de ser estrecha cuando la suma de los diámetros interespinoso y sagital posterior, por lo general 10.5 más 5 centímetros o 15.5 centímetros, baja a 13.5 centímetros o menos de 10 centímetros. Cuando mide menos de 8 centímetros, la pelvis media es estrecha. Es difícil hacer esta medición, aunque hay un método manual preciso para valorar las dimensiones de la pelvis media, aunque no hay un método preciso, en ocasiones cuando palpamos las espinas ciáticas prominentes, las paredes laterales convergen o la escotadura sacrociática es estrecha. Entonces, cuando uno hace el tacto, palpa las espinas ciáticas. Y si son prominentes, ya estamos sospechando de una pelvis no adecuada o una pelvis estrecha. Y hemos dicho que hay 3 planos, superior, medio, inferior. El plano de salida, que sería el inferior, este fenómeno suele definirse por la presencia de un diámetro entre los tubérculos isquiáticos de 8 centímetros o menos. Entonces, cuando hay el diámetro bisquiático menos de 8, hablamos de una estrechez del estrecho inferior. Generalmente uno hace el tacto y introduce todo el puño. Más o menos el puño mide 8. Si introduce todo el puño, entonces es una pelvis adecuada. Si choca y no deja, sospechamos que es una pelvis estrecha. Como les dije, va a depender del tamaño. Si es un feto pequeño, va a salir, pero si es un feto promedio, no va a salir. Posición y presentación fetal. Hacia el final del embarazo, el feto se coloca en posición para el parto. Normalmente la posición de un feto está orientado hacia atrás, occipital anterior, con la cara y el cuerpo inclinados hacia un lado y el cuello flexionado, y el polo de presentación en la cabeza, una presentación cefálica. Una posición anormal está orientada hacia adelante, occipital posterior, y las presentaciones anormales incluyen cara, ceja, presentación pelviana y de hombros. Entonces aquí vemos que la primera, mirando hacia atrás de la cabeza, es una presentación anormal.
y cuando está mirando hacia adelante son posiciones anormales que nos van a traer problemas. Esta puede desencadenar, provocar una presentación de cara, una presentación de frente. La vamos a diagnosticar ya cuando hagamos el tacto de una dilatación adecuada para poder palpar estas partes. Cuando tenemos una presentación de nalga, bueno, esto podemos darnos cuenta antes del parto. Hacemos la ecografía y vemos que el bebé no rota, que sigue en podálico, le llamamos. Y también la de hombros, vemos que está en transverso y no hay una rotación. Cuando están así, a veces no desencadenan parto, pueden llegar a las 41 semanas y no vienen las contracciones. Presentación con occipito posterior. En general, el cuello fetal está un poco deflexionado, hacia un diámetro mayor de la cabeza debe pasar por el canal de la pelvis. La mayoría de las presentaciones de occipito posterior requieren un parto vaginal operatorio, es decir, utilizar el forceps o utilizar una cesárea, o realizar una cesárea. Vamos a ver la presentación de cara. Lo normal es que la cabeza esté flexionada hacia adelante, pero aquí es al revés. La cabeza está hiperextendida y la posición es designada por el mentón. Si el mentón está a la derecha o a la izquierda, o hacia adelante, atrás, lo determina la posición del mentón. Cuando el mentón está en posición posterior, es menos probable que la cabeza rote y el parto se haga por vía vaginal, por lo que requiere una cesárea. Las causas de una presentación de cara puede ser una circular de cordón, puede ser que sea muy ajustado, muy corto, que traccione, puede darse en prematuros o cuando hay polidramios. El diagnóstico se hace cuando uno hace un tacto vaginal y palpa las características faciales, se palpa la carita, incluso puede palpar la boca, introducir el dedo por la boca, pero a veces se puede confundir con un parto empodálico, puede confundir la boca con el ano. Pero para esto nos va a ayudar la ecografía, pues vamos a ver si está de cabeza o está de pies. Tal vez esto podía pasar antes cuando no se tenía ecógrafo a la mano, sobre todo en puestos de salud bien lejanos. Presentación de frente. La cabeza fetal ocupa una posición intermedia entre la flexión total, que es del occipucio, y la extensión, la cara. Excepto cuando la cabeza fetal es pequeña o la pelvis demasiado grande, no puede ocurrir el encajamiento de la cabeza fetal y su nacimiento posterior, en tanto persiste la presentación de frente. Bueno, si persiste la presentación de frente, rara vez encaja, salvo que sea un feto pequeño o sea una gran pelvis. Se diagnostica cuando se presenta esa porción de la cabeza fetal entre el borde orbitario y la fontanela anterior en el plano de entrada de la pelvis. Presentación podálica. Bueno, tenemos tres variedades. Presentación pelviana franca. Las caderas del feto están flexionadas y las rodillas extendidas. Presentación pelviana completa. El feto parece estar sentado con las caderas y rodillas flexionadas. Presentación de uno o ambos pies. Uno o ambas piernas están completamente extendidas y aparecen en la parte, aparecen antes que las nalgas. La presentación podálica es un problema principalmente porque la parte de presentación es una mala cuña de dilatación y puede hacer que la cabeza, la cual le siga, quede atrapada durante el parto y comprime el cordón umbilical. Bueno, para dar chance a un parto vaginal hay que utilizar el índice de satuxia. Tiene que ser un feto pequeño, que la paciente haya tenido partos vaginales, que desencadenen espontáneamente un trabajo de parto. Aunque generalmente en nuestros hospitales ahora una presentación podálica generalmente ya se la programa a una cesárea entre las 39 y 40 semanas. Presentación transversa. El eje longitudinal del feto es casi perpendicular al de la madre. Cuando el eje longitudinal forma un ángulo agudo con el de la madre, se presenta una posición oblicua. Esta última suele ser transitoria porque cambia por lo general a longitudinal o transversal cuando se inicia el trabajo de parto. Entonces, si es oblicuo, es una posición inestable. En las posiciones transversas, el hombro del feto suele encontrarse por arriba del plano de entrada de la pelvis. La cabeza ocupa una fosa ilíaca y la pelvis se encuentra en la otra. En tal presentación,
de hombro, el lado de la madre en la que yace el acromion determina la designación acromial derecha o izquierda. Bueno, aquí vemos un feto en transverso, ¿no? Hacemos la maniobra del Leopold y en la cuarta maniobra vemos que pues, no se coge la cabeza. ¿Eh? Este es un fetito que tiene el dorso inferior. Aquí vamos a hacer la cesárea y es la cesárea más difícil, ¿eh? Porque no se ha formado el segmento uterino y es, o sea, la pared del útero es grueso, vamos a cortar, va a sangrar mucho. Si estuviera al revés, es decir, el dorso hacia arriba y los pies hacia abajo, sería más fácil, ¿eh? Cogemos los pies y jalamos. En este caso vamos a tener que meter la mano hasta arriba, buscar los pies para convertirlo en podálico y sacarlo en podálico. Pero muchas veces se prolapsa la mano y cogemos la mano y jalamos y es un problema, ¿eh? La cesárea transverso es, a veces es, o generalmente es una de las, es la más difícil de las cesáreas, ¿no? Etiología, puede haber una relajación de la pared abdominal por alta paridad, parto prematuro, placenta previa, puede haber anatomía uterina normal, puede haber miomas que hacen que ocupe esta posición, puede haber hidramios o puede ser una pelvis estrecha. Presentación compuesta. Una extremidad se prolaxa junto con la presentación y ambas llegan a la pelvis de manera simultánea. Esto se da en 1 de 1000 partos. Las causas corresponden a trastornos que impiden la oclusión completa del plano de entrada de la pelvis por la cabeza fetal e incluyen el trabajo de parto prematuro. Generalmente esto se da en trabajo de parto prematuro. Y por último vamos a ver la distocia de hombros, que es la detención del trabajo de parto tras la salida de la cabeza. Vemos que el hombro anterior queda enclavado detrás de la sínfisis púbica. Y esto se convierte en una emergencia porque tenemos que actuar rápido y tenemos que realizar la sentencia Herper, ya que debemos aumentar el tamaño funcional de la pelvis ósea, disminuir el diámetro biacromial y cambiar la relación del diámetro de los hombros biacromial dentro de la pelvis ósea. H de HEP, convocar ayuda, tenemos que llamar a todo el personal de sala de partos, de maternidad que nos ayude porque vamos a necesitar. Tenemos que evaluar la episiotomía, generalmente ampliamos la episiotomía. Las piernas, según la maniobra de Max Robert, tenemos que tener 2 ayudantes que nos ayuden a flexionar para atrás. La P, se va a hacer una presión suprapúbica para empujar el hombro que está enclavado. E, maniobras de rotación. Y la R, retirar el brazo posterior. Factores de riesgo, no podemos predecir, esto se da de un momento a otro y los factores de riesgo son pues talla baja, ganancia de peso excesivo, embarazo prolongado, edad materna avanzada, anatomía normal de la pelvis, obesidad materna, diabetes mellitus. Más va a haber esto en diabetes mellitus. Si ha habido una distocia de hombro en el embarazo anterior y un trabajo de parto prolongado. Y causas fetales, pues, la macrosomía. Complicaciones, va a haber hemorragias, desgarros perineales, laceraciones vaginales, desgarro de cuello, atonía uterina, y en el feto, pues lo más grave es la lesión del plexo braquial, también hay fractura de clavícula, hay una hipoxia neonatal y puede haber una muerte neonatal. Entonces tenemos las maniobras de primer nivel, tenemos la maniobra de Max Robert, en la cual vamos a necesitar 2 ayudantes que levanten las piernas y flexionen para atrás, y vamos a necesitar otro ayudante que empuje por encima de la sínfisis del pubis para empujar el hombro y el que está teniendo el parto traccionar para abajo la cabeza para poder desprender. Entonces, maniobras de primer nivel, tenemos la maniobra de Max Robert. Tenemos la maniobra de Mahanti, también son casi parecidas para, se trata de rotar los hombros para provocar el desprendimiento. Tenemos las maniobras de segundo nivel, consiste en la manipulación interna fetal, por lo tanto se consideran invasivas,
es necesario asegurar una analgesia adecuada en pacientes bajo anestesia locorregional que facilite la realización de las maniobras. No existen estudios randomizados que comparen la efectividad de las diferentes maniobras de segundo nivel. Su aplicación dependerá de la experiencia clínica de cada operador. Es adecuado aplicar una segunda vez por operadores diferentes si faltan inicialmente. Entonces tenemos maniobras de segundo nivel. Tenemos la maniobra de Woods. Consiste en la introducción de 2 dedos en la parte trasera del hombro anterior y 2 dedos en la parte delantera del hombro posterior, aplicando la fuerza sobre la escápula o la clavícula, rotando concomitantemente con presión suprapúbica para mantener el hombro anterior en abducción. El objetivo de esta maniobra es colocar los hombros en un diámetro más oblicuo o rotar 180 grados el hombro posterior para convertirlo en anterior y conseguir de esta manera la desimpactación del hombro anterior. Si no funciona, se hace la misma maniobra, pero en sentido invertido. Esto se llama maniobra del tornillo de Woods, o también maniobra de Rubin. Tenemos la maniobra de Jacquemier. Consiste en introducir una mano en la vagina, preferentemente a nivel de la excavación sacra, localizar el hombro posterior, flexionar el brazo desde la muñeca y obtener la mano. A continuación se desliza el brazo sobre el tórax fetal cuidadosamente. La extracción del brazo disminuye el diámetro vía acromial en 2 a 3 centímetros y va seguida de la rotación de la cintura escapular y un diámetro oblicuo liberando el hombro anterior. Aquí tenemos maniobras de segundo nivel en el cual la paciente la ponemos en bipedestación para ayudar a desimpactar el hombro anterior. Tenemos la maniobra de Gaskin. Y maniobras del tercer nivel. Son más agresivas ya que se tratan de conseguir el desprendimiento de los hombros con lesiones controladas del feto y la madre. La fractura deliberada de la clavícula fetal con presión digital sobre alguna de las clavículas, si se consigue el diámetro biacromial, se reduce en más de 2 centímetros, lo que suele permitir la extracción de los hombros. La morbilidad de la fractura es escasa, pero tiene riesgos asociados a parálisis del plexo braquial. Y tenemos la maniobra de Sabanelli. Aquí es una maniobra de tercer nivel, supone la reintroducción de la cabeza en el canal del parto y la extracción fetal mediante una cesárea. Entonces, maniobras de tercer nivel, maniobra de Sabanelli. Y bueno, otro es el rescate abdominal, consiste en realizar una cesárea urgente y una episiotomía transversa baja para realizar maniobras por vía abdominal que ayuden a desimpactar el hombro y asistir a un parto vaginal. Y la otra es la sinfisiotomía, consiste en realizar una incisión sobre el cartílago púbico hasta conseguir la separación de los huesos pubianos. Bueno, esto trae complicaciones tanto fetales como maternas, a veces se puede cortar la uretra, la vejiga. Bueno, eso sería todo. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, damos por concluida nuestra clase y nos vemos mañana con los que tienen su examen.